Ujú. Muy bien. Bueno, pues una vez más saludamos a quienes nos vayan a ver después. Ya estamos aquí para, para tomar estas 2 horas de estudio bíblico teológico de nuestra introducción a la teología que nos corresponde en este momento. Eh, bueno, hay cosas que me gustaría terminar de las presentaciones que yo estuve mostrando las 2 semanas anteriores, y las vamos a ver, ¿verdad? En esta primera hora. También, bueno, ya hemos compartido un material de estas dos mm, fuentes bibliográficas que vamos a estar consultando, como es la introducción a la teología cristiana, ¿verdad? Del profesor Justo L. González. Y la otra fuente bibliográfica solamente es introducción a la teología. Y por ahí también compartí un documento que lo podemos llamar documento número 2. Documento número 2, que solamente es en particular un extracto de un documento en general, pero que me parece que puede darnos mucha luz para la comprensión de la teología. La teología hasta el día de hoy sigue transformándose, sigue revolucionando el entendimiento humano. Precisamente hoy, fíjense, hoy me di cuenta de una nueva rama de la teología, este, para hacer eh, confrontación a las diferentes ideologías o filosofías de, de Medio Oriente, y me pareció algo nuevo y me sentí mal de que no, quizá a lo mejor no estoy en el día, pero me puse a investigar, a leer más. En otras palabras, lo que quiero comentar es que la teología aún mismo está evolucionando, evolucionando. Y por el otro lado, tenemos el criterio de que no queremos saber de la teología como método de estudio, como forma de apertura a entender a Dios, ¿verdad? Y pues con el conflicto que tenemos de que, bueno, ¿cuál Dios? ¿Verdad? ¿Cuál Dios? Si hay muchos o hay muchas formas de entender a Dios, bueno, la teología entra en esas complejidades. Pero hasta el momento, yo espero que vayamos dando respuesta ante la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la teología? ¿Cuál es el objetivo de la teología? Y cómo nosotros la tenemos que aplicar a nuestro entendimiento de la iglesia. Y las lecturas, ¿verdad? Que el día de ayer comenzamos, nos van a ayudar a eso, a comprender la función de la teología, la diferencia entre la teología y la filosofía, cómo empezaron a fusionarse en su momento y cómo tuvieron que separarse una de la otra, en ciertos determinados temas. Cómo también la teología hace su aparición ante las ciencias físicas, las ciencias naturales, la teología también como conocimiento, disciplina y sabiduría, y cómo también la teología tiene que hacer su aplicación, ¿verdad?, en la comunidad de fe, y también conocer sus límites. Bueno, dentro de eso, ese es el capítulo número 1, ¿verdad?, de qué es la teología, del profesor Justo L. González. Espero que vayan leyendo con detenimiento, que disfruten. Hay que disfrutar la lectura. Obviamente va a haber datos, sobre todo datos que nos van a llevar al siglo número 2, al siglo 3, al siglo 15, al 17. Eh, son cosas que son muy pertinentes tener un concepto y tener el dato de cómo la teología tuvo que pasar por ello,
Y bueno, nos vamos a dar cuenta que, pues, términos como, por ejemplo, los padres de la iglesia no se refiere a, estrictamente a la tradición popular eh, que apareció hasta el siglo, que tomó su fuerza del siglo V, como la Iglesia Apostólica Romana, no, mucho más antiguo el término, aparece desde otros pensadores de Dios y que querían, ¿verdad? Este, compartir la revelación bíblica. Entonces, sin duda alguna, la teología tiene estos desafíos que es necesario considerarlo. Y después también entrar al segundo capítulo, que es ¿quién es Dios? ¿Verdad? Porque eso es lo que va a procurar la teología. La teología en realidad nos va a llevar a un concepto, a un entendimiento de qué es lo que, de su más grande objetivo, de su más grande fin es entender a Dios, a ese Dios que se ha revelado, ¿verdad? Entonces, en ese capítulo número 2 se van a ver las pruebas de la existencia de Dios y la palabra de Dios. Y verdad, en el inciso de la sección número 4, como se hace ver el Dios Trino, ya lo vamos a platicar todos juntos, para que quede de una manera entendida, porque, pues como lo dice el capítulo 1, quienes ya estuvieron por ahí repasando la lectura, pues en el pobre entendimiento de, de, de cierto específico tiempo de la historia, pues entendía solamente la existencia de África, Europa y Asia, ¿no? Entonces se consideraba que había tres dioses en uno, porque nada más era región en tres lugares. Entonces era una comprensión restringida, un tanto limitada y que hasta el día de hoy, bueno, pues agradecemos que el estudio ha seguido su comprensión a otros niveles. Entonces es necesario tener un, un concepto general de también cómo se presentaba la teología. Bueno, espero que todos hayan encontrado las lecturas de esta semana. Este, y vamos a hacer nada más comprensiones de lectura en una hoja mínimo, dos máximo, comprensiones de lectura, términos que a ustedes les parezca que son interesantes, vayan haciendo apuntes personales y todo eso nada más como una comprobación de que estamos leyendo, y es un material que vamos a tomar en cuenta y en consideración para acreditar esta, esta, esta materia en su introducción a la teología. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Y vamos a ver la última parte de la presentación también que mandé en un PDF de lo que yo tengo para presentarles y compartirles. Pero yo ahorita lo voy a compartir. Un segundo. Estoy nada más seleccionando dónde nos quedamos. Muy bien.
Muy bien, estamos aquí. Espero que lo podamos ver. Hicimos eh, la aclaración, ¿verdad? De que íbamos a entrar a entender solamente la teología sistemática como una herramienta, ¿verdad? En general, pero si me puedo nada más a ir un poco atrás, ¿verdad? Nada más quiero resaltar que vimos lo que es la teología bíblica, lo que, lo que se encarga, cómo se estructura y cómo viene a ser una aportación, ¿verdad? Este, a nuestro estudio de la teología. ¿Verdad? Si puedo nada más mencionar brevemente, la teología bíblica esta es una forma de la teología específica, se le llama así porque es un estudio inductivo histórico de las etapas de la acción reveladora y salvadora de Dios, así como se registró en la Biblia. La historia, como comprendemos, la teología bíblica es como disciplina teológica. La teología bíblica es producto de las influencias del siglo XVIII. Se puede decir entonces que fueron teólogos liberales quienes, teniendo un concepto muy pobre respecto a de la Biblia, empezaron el esfuerzo por estudiar la Biblia desde una perspectiva crítica e historia, y fue una aportación muy significativa y muy buena al estudio teológico, ¿verdad? La teología bíblica, entonces, es una rama de la teología que estudia y presenta inductivamente los temas esenciales y narrativos de los autores bíblicos, reconociendo el progreso de la revelación y empleando una exégesis gramático-histórica. Es lo que comentábamos la semana pasada. Entonces, si podemos nada más analizar su definición de la teología bíblica, habíamos dicho que es analítica, presenta descubrimientos en forma organizada, reconoce la secuencia progresiva de la revelación, se basa en una exégesis gramático-histórica. Hoy en día es lo que hacemos nosotros cuando nos damos a la tarea de explicar la revelación de un Dios. No es subjetiva, ya que tiene su fuente y validez en una revelación escrita y objetiva. Es decir, que su fuente de material lo encuentra uno suficientemente en la Biblia, ¿verdad? La tarea de la teología bíblica es subrayar lo esencial, lo trascendente, lo eterno, lo céntrico del pensamiento de los autores bíblicos, subrayar la importancia de la historia y la revelación en el estudio de la teología de manera especial, ¿verdad? Como es la historia bíblica. Y bueno, la relación estrechamente la historia y la revelación, pero sin confundirlas. Recoger, ¿verdad?, los resultados dispersos de la inspiración, cómo se presentó, con el objeto de reconocer mejor cada etapa del proceso de revelación que se da en la historia. Es progresiva, inteligente y coherente. Y destacar también la importancia del lenguaje humano en el cual se vertió la revelación y se describió la historia, ¿verdad? Y, y nada más concluíamos que el procedimiento de la teología bíblica, bueno, es que hay una exégesis, lo que hoy día, ¿verdad? Es fundamental llevar este método, este proceso, y que nos regala la teología bíblica. En el segundo paso, busca el pensamiento del autor sagrado, su propósito, eh, para entender el contenido del libro, y teniendo como base el propósito del autor. Un tercer paso consistiría en la idea central del libro bíblico y cómo ésta se desarrolla a lo largo de
su escrito, ¿verdad? De la estructura del libro que plantea esta revelación o este estudio. Y por último, los temas sobresalientes o distintivos en el pensamiento del autor bíblico que el autor debe descubrir, resaltar y describir, ¿verdad? Siempre nosotros quienes nos convertimos en los destinatarios del mensaje, hemos de hacer también esta tarea y esta labor. Y bueno, vamos entre todos estos aspectos, hemos también de tener un concepto de la teología sistemática, porque, bueno, su historia, sus inicios como una disciplina se remontan al segundo siglo de la era cristiana. Desde muy temprano en la historia de la iglesia, los padres vieron la necesidad de presentar en forma sintética, ordenada y coherente la totalidad de las doctrinas cristianas. Habíamos dicho, ¿verdad? Algunos protagonistas como San Agustín, como Tomás de Aquino. Habíamos también nada más resaltado que en este tiempo de la Edad Media, que abarcaba de los siglos, de los siglos el siglo V al siglo XV, ¿verdad? Conocido como la Edad Media, ¿verdad? Entonces, en este periodo, la tarea de los teólogos fueron diferentes en la formulación teológica. Ya lo que estamos complementando en nuestra lectura, ¿verdad? Como pues viene a aparecer la filosofía, y otras cosas que se comparan al, al estudio teológico. Eh, tenemos que obviamente reflexionar o posicionar a la teología en el movimiento de la reforma, donde tenemos que simplemente hacer los apuntes necesarios que fueron teólogos como Juan Calvino, que hicieron aportaciones para la composición de grupos protestantes que elaboraron sus propios tratados de teología, sus propias maneras de explicar a Dios, de entenderlo y, y hacer práctica esa revelación. Entonces, si la teología sistemática correlaciona los datos de la revelación bíblica como un todo para poder exhibir sistemáticamente el cuadro total de la autorrevelación de Dios. Y ya lo he mencionado, lo mencioné desde un principio que empezamos a ver esta introducción a la teología. La teología sistemática trae sus propias complejidades, ¿verdad? Porque es estructurar, es sistematizar. A Dios obviamente nos ha dado luz y nos dio luz desde que el momento que se presentó para poder explicar y entender a Dios. Pero conceptualizar a Dios es algo difícil. Creo que en este tiempo somos desafiados los estudiantes que cada vez que nos detenemos a ver los aspectos de la teología, a que tenemos a un Dios eh, que le gusta eh, revelarse también en el paso del tiempo. Se refresca, se renueva, aunque sigue siendo un Dios que lo hemos conocido a través de la persona de Jesús completamente, quien es el que se encarga y llega a decir en numerosas ocasiones que Él viene del Padre,
y el Padre le ha dado la encomienda de darnos a conocer, ¿verdad? Comprendemos toda esa acción, pero sin lugar a dudas nuestros tiempos siguen moviéndose, avanzándose, y Dios sigue mostrando que su revelación a través de su palabra, que es como le ha complacido revelarse, bueno, también se sigue acoplando o amoldando para dar una explicación de nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, mencionábamos que la teología sistemática es el esfuerzo por recopilar, clasificar, ordenar y exponer armoniosamente el contenido de las escrituras y el producto de la reflexión del pueblo del Señor en el día terrenal, ¿verdad? Y esta es una de las acciones que en nuestras lecturas que estamos teniendo el profesor Justo L. González, vamos nosotros a, a aprender o simplemente a organizar nuestro concepto de Dios, ¿verdad? Que explicarlo, definirlo, decirlo en palabras humanas siempre ha sido algo muy, muy especial. Desde los escritores bíblicos vemos que eh, el proceso que ellos ambos llevan, que ellos llevan también es muy, muy especial. Muy bien. La teología sistemática es abarcadora, es clasificante, porque incluye contenido de la revelación bíblica, es bíblica, porque la fuente primaria de donde proceden sus datos, pues es la Biblia, ¿verdad? Son cosas que podemos considerar como positivas. La teología sistemática toma en cuenta la reflexión que el pueblo del Señor ha hecho a lo largo de su historia, y la teología sistemática considera importante dialogar con las otras ramas del saber humano. Eh, Hemos visto también que la tarea de la teología sistemática eh, estudió todos los descubrimientos de la teología bíblica respecto a las doctrinas generales, cuando recordamos cómo se organiza o se divide eh, en un sistema coherente, y hasta su clasificación en categorías, ¿verdad? Para explicar el contenido bíblico. Entonces, el primer paso de la teología sistemática es una base bíblica sólida. eh, eh, Entrarán los descubrimientos de mismos o propios de la teología bíblica, que se constituye como la materia prima de la teología sistemática. Las categorías de la teología sistemática eh, pues nos han apoyado a la reflexión de la iglesia a través de la historia, que nos han dado un entendimiento mejor eh, de ambas. Por eso la tarea del teólogo sistemático consiste en colocar bajo esas categorías su descubrimiento. Entonces, resumimos cómo va a finalizar este trabajo de la teología sistemática, que ambas se basan entre la teología bíblica y sistemática, se basan en la Biblia, recurren a la hermenéutica, ambas deben de armonizar lo que dice la Biblia, pero su diferencia van a ser sus fuentes de información. Y sobre todo tiene que recaer en lo que la historia misma nos va a ir presentando al paso de los años. Habíamos dicho cómo se divide la teología sistemática.
hemos visto los prolegómenos, la bibliología, la neumatología, la cristología, la martiología, la antropología, la zootología. Habíamos leído, ¿verdad? Si mal no recuerdo, fue nuestra hermana Esmeralda que nos había hecho la lectura para tratar de entender cómo se divide la teología sistemática. La eclesiología, la angelología, la demonología, sobre todo la escatología. Muy bien, son eh, partes importantísimas de cómo se compone la teología sistemática. Muy bien, entonces entramos a la teología histórica, de la cual hemos de decir que la teología histórica como disciplina es de origen reciente. Sin embargo, los cristianos siempre han estado interesados en conocer sus raíces. Se escribieron obras históricas desde el siglo II de nuestra era. Tenemos a un historiador cristiano como Eusebio de Cesarea, quien escribió en el siglo IV una historia eclesiástica. Se considera descriptiva y narrativa, no tanto teológica, pero eh, podemos tener aportaciones buenas, como por ejemplo de Juan Calvino, eh, eh, en una institución de la religión cristiana que hizo el esfuerzo más serio por organizar el pensamiento de los autores patrísticos y escolásticos. En una introducción a la teología lo podemos considerar, yo estaba debatiéndome entre si hacer un pequeño roce eh, con estos pensamientos, con estas aportaciones también en el estudio bíblico. No lo incluí en nuestro plan de estudio, pero creo que va a ser necesario y si al final nos da tiempo de tener una pausa, lo podemos nada más mencionar como una aportación muy necesaria a entender, que lo aporta el estudio de la teología histórica. Entonces, en esos siglos siguientes, los teólogos se procuraron cada vez más por estudiar el desarrollo del pensamiento cristiano. De esa preocupación han surgido varias obras de la historia del dogma o historias de las doctrinas y en su plena o en su mera definición de la teología histórica, ¿verdad? Hemos de dar cuenta cómo el estudio del desarrollo de la teología cristiana a través de los siglos es consciente del desarrollo, crecimiento y cambios de la teología cristiana que sin duda se han presentado y examina la formulación de las doctrinas cardinales del cristianismo. De las mayores es Dios mismo, el entendimiento de Dios. Entonces, el análisis de su definición, hemos nada más de concretar que investiga lo que otros cristianos han dicho en otras épocas tocante a la revelación bíblica. Reconocer la formación de las doctrinas cristianas y cómo éstas han evolucionado, ¿verdad? Y como lo hemos visto en las 2 semanas anteriores, como Cristo Jesús viene a ser el entendimiento más grande, como la cristología, lo más grande que hoy tenemos para entender de la revelación bíblica. Y considerar importante conocer las circunstancias sociales, lo político, lo económico, lo religioso, en las que se hicieron las diferentes formulaciones de la doctrina cristiana y los propósitos de la teología histórica
es describir el origen de la doctrina de la Iglesia y trazar sus subsecuentes cambios y o desarrollos. Muy bien. Entre las divisiones que tenemos de la teología histórica, bueno, tenemos los escritos de los padres apostólicos, son importantes debido a que ellos vivieron cerca de los eventos de la vida de Cristo y de los apóstoles, abordaron temas importantes como la Trinidad, la deidad, la eternidad de Cristo y la salvación. Los así llamados apologistas fueron otro grupo del segundo siglo, defendieron al cristianismo contra la crítica y debatieron vigorosamente la doctrina bíblica frente a los filósofos y emperadores. Es lo que hemos estado viendo del capítulo 1, de cómo la teología, la introducción a la teología en el cristianismo nos hace también tomar nota y ver lo que pasó para su desarrollo y su crecimiento. Tenemos la teología medieval, que en este periodo se desarrolló en su mayoría la teología católica, ¿verdad? Varias controversias se dieron en este periodo. La controversia iconoclástica surgió cuando el uso de imágenes hizo parte integral de la Iglesia occidental. Durante la Edad Media se desarrolló el escolasticismo, que entrenaba a eruditos para defender la fe desde un punto de vista racional. Que la razón, como lo he comentado antes, es todo un tema, es todo un tema. No hay que tenerle miedo, tiene creo que también impactos negativos, pero eh, me parece que es necesario que también la razón lo veamos, que entre en juego en el estudio, en el entendimiento de una teología. Entonces tenemos como eh, pensadores como Tomás de Aquino, este, que nos van a hacer también entender lo que es la antropología, este, eh, podemos entender también cómo empieza la razón a entrar en un juego, cómo comprendemos las obras y cómo se entendieron que eran importantes para la salvación, eh, cómo aparecen los sacramentos también a darle eh, una explicación a todo esto. Y bueno, en esa pobre teología medieval, ¿verdad? Aparece en la institución de muchas cosas, pero más en todo como a manera de manipulación. Después de estos siglos, del quinto al quince, tenemos la aparición, ¿verdad? De todo lo que ya no podían este, contener. Y aparece la teología de la Reforma. Habíamos visto que en Alemania aparece el movimiento luteranismo, Francia el calvinismo, en Inglaterra el anglicanismo, ¿verdad? Y habíamos también podido concretar que la teología más importante fueron eh, de los temas más importantes fueron la soteriología y dentro de ella la doctrina de la expiación. O la doctrina importante fue también la eclesiología, que marcó sin duda alguna un antes y un después en la comprensión de la teología. Entonces ya tenemos la teología contemporánea, que ha sido influenciada grandemente por la llamada Ilustración, que trajo un énfasis en la centralidad del hombre y en la razón. Los filósofos y teólogos del siglo XIX llevaron aún más adelante este concepto, ¿verdad? La teología moderna tuvo un rumbo cuando Karl Barth, que es de los mayores contribuyentes
en su tiempo, si no es el que más, ¿verdad? Em, hace contribuciones muy significativas y de las cuales pues podemos rescatar, ¿verdad? Alguna de ellas como es el salto de la fe. Eh, quisiera solamente decir, ¿verdad? En cómo van a ser la aparición, ¿verdad? De la comprensión teológica de nuestro tiempo, de cómo también al paso de la historia va teniendo diferentes significados o hasta mismas aplicaciones, ¿verdad? Que, que este procedimiento de la teología histórica eh, hace o incluye el estudio de personajes, ¿verdad? O acontecimientos e ideas para familiarizarse con textos y con la historia misma. Entonces, en el estudio de acontecimientos propios, quizá guerras, viajes o movimientos, pues es necesario familiarizarse no solo con los textos de la historia de la iglesia, sino con los textos de la historia universal. Y hay que tomarlos en cuenta. También hemos muy brevemente de tocar cómo aparece también la teología dogmática. Y antes de que nos vayamos a un receso, nada más tengo que decir que la teología dogmática ha sido frecuentemente confundida con la teología sistemática. Varios teólogos escribieron sus teologías sistemáticas con el nombre de teología dogmática. La palabra dogma proviene de un término que significa aquello que es sostenido como una opinión y puede denotar también una doctrina o cuerpo de doctrina de teología y religión oficialmente formuladas y autoritativamente proclamadas por una determinada denominación o secta. Habíamos visto la referencia y de Hechos, capítulo 16, verso 4, y en sus orígenes, en sus definiciones y en sus tareas, es estudiar y evaluar a la luz de las escrituras todas las corrientes teológicas actuales en los campos religiosos, ¿verdad? Como lo indica su nombre, esta rama siempre ha existido porque siempre han existido pensadores, teólogos que se han encargado de reflexionar de sus épocas y de sus tiempos para darles una explicación. Entonces, esa rama también de la teología se ocupa del pensamiento cristiano del presente. La teología contemporánea es una extensión de la teología histórica, que incluye temas de todas las ramas teológicas. Entonces, como para definir solamente su tarea, esta definición me parece correcta, es orientar al pueblo de Dios ante la avalancha de ideas nuevas que muchas veces confunden, desorientan y desvían a los creyentes, ¿verdad? Entonces, viene a ser una herramienta también en el campo de la teología. Y su procedimiento, bueno, es que casi no existe un método específico que aplica a la teología contemporánea porque las abarca todas. Lo básico es la lectura constante de obras contemporáneas, teológicas en todas las disciplinas. Que bueno, ya también nuestras lecturas que estamos teniendo nos van a hacer esa ilustración porque la teología también no debe ser vista tanto como una disciplina, aunque
pues puede sonar también correcto. Entonces, el teólogo no puede limitarse a leer solamente aquellas obras que dicen lo mismo que él cree. Tiene que aprender a dialogar o interactuar con otros que no creen como él, ¿verdad? Es como lo que piensan otra vez como lo que estamos leyendo en nuestra referencia bibliográfica, como también a los primeros creyentes eh, de Dios, pues se les llamaba como ateos, porque ante la multitud de dioses no tenían uno, como tenían uno, pues se les consideraba como equivocados o como erróneos en esa forma de creencia. Es así que aparece la teología apologética. Y aquí me quiero detener un poco más, porque me parece muy, muy interesante cómo empieza a defenderse eh, la teología, eh, y eso lo vamos a ver después de nuestro receso. Muy bien. Entonces, nos vamos a detener, vamos a tomar mm, 15 minutos y nuestro director puede hacer la pausa de esta grabación. Y regresando, hermanos, vamos solamente a comentar eh, pequeñas cosas que nos hagan sentirnos todos en una misma página, este, y seguimos adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos la grabación y ahorita en 15 minutos regresamos, hermanos. Tomen 15 minutos, por favor.